Y por supuesto, saludarlos, buenos días a todos y a todas. Siempre ha sido un gusto saludarlos, sobre todo en este ciclo de charlas, donde los asistentes han sido muy fieles y nos han acompañado desde el 15 de julio y esperemos que lo hagan hasta el 17 de agosto, que es la fecha en que finalizan. Como ya les comenté, mi nombre es María Jesús, soy periodista de INE, los voy a acompañar como moderadora en el transcurso de esta y de las jornadas que siguen. La iniciativa es impulsada por INIA La Platina en el marco de un proyecto financiado por el Gobierno Regional Metropolitano y aprobado por su Consejo. Cuenta con el apoyo de más de 14 expositores de INIA distribuidos a lo largo de todo Chile, quienes nos están acompañando en estas charlas. Este ciclo se suma a diversas actividades que ha realizado el proyecto, tanto videos, que les vamos a ir compartiendo los links para que puedan ir viendo los testimonios de los agricultores beneficiados. También han elaborado material técnico que pueden descargar desde la biblioteca digital de INIA y ahora estamos ya ejecutando este ciclo de charla. Es un gusto saludarlo, en especial a las organizaciones y a las entidades que participan de este proyecto, hacer un reconocimiento a la Organización de Productores Orgánicos de Curacaví y a la Organización de Productores Orgánicos de Melipilla. Ambas organizaciones participan activamente en el proyecto y van a ser las responsables de administrar unas máquinas chipeadoras que se están entregando en el marco de este proyecto. Pero antes de entrar ya con la presentación de Cecilia, unos comentarios muy breves. Recuerden que las preguntas las pueden hacer a través de la sección de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la plataforma Zoom, y estas van a ser respondidas al final de ambas presentaciones en una sección que va a estar dirigida por Fabiola Sepúlveda, a quien ustedes ya conocen y que es la coordinadora de este proyecto y extensionista de INIA La Platina. Además, al finalizar esta sesión de Zoom, se va a desplegar una encuesta de satisfacción, la cual les pedimos que por favor puedan responder. Ahora sí, Cecilia, ya te vemos instalada, muchas gracias por acompañarnos. Ella presentará el tema elaboración y uso de compost. Cecilia es ingeniera agrónoma de la Universidad de Chile, tiene una maestría en ciencias de la Universidad Estatal de Oregon en Estados Unidos, se desempeña en INIA desde el año 1994 y hasta el año 97 como profesional de apoyo en temas relacionados con control biológico de plagas. Y a partir de ese mismo año, inicia la investigación en niños sobre agricultura orgánica, creando en la actualidad lo que es el programa de investigación en agroecología de Iñaki Lamapu en la región de Ñuble. Cecilia ha sido investigadora líder de diversos proyectos de investigación y desarrollo tendientes a generar información para la producción con base agroecológica. Sus publicaciones divulgativas y científicas están relacionadas con los factores de éxito de la producción con base agroecológica, manejo sostenible del suelo, rescate y valoración de la frutilla blanca con manejo agroecológico, elaboración y efectos de biofertilizantes, bien digo, entre otros. Entonces, es un gusto que nos acompañe esta tremenda investigadora de Iñaki Lamapu. Dejo con ustedes a Cecilia Céspedes. Hola, buenos días a todos. Bueno, antes que nada, muchas gracias Fabiola y María Jesús por la invitación. Siempre para mí es un agrado participar en las actividades que ustedes hacen. Y bueno, hoy día me pidieron que hablara del tema del compost y eso voy a hacer, para lo cual estoy presentando. Y vamos a partir hablando de qué es el compost, ¿ya? Entonces, tengo que mencionar antes de empezar que en Chile hay una norma chilena 2880 que fue oficializada el año 2004 y luego fue revisada el año 2015, en la cual yo voy a basar mi presentación con respecto a todo lo que es la terminología y algunas de las exigencias que existen para que el producto que ustedes obtengan después de elaborar el proceso de compostaje, de hacer el proceso de compostaje, el producto que obtengan sea efectivamente compost, ¿ya? Entonces, es importante esto porque en Chile, si uno vende un producto como compost, debe cumplir esta normativa, a pesar de que es voluntaria. Si yo no quiero cumplirla, puedo hacer un producto que sea otra cosa, que tenga otro nombre, pero si yo lo comercializo como compost, debiéramos cumplir esta normativa. Y además a los agricultores orgánicos certificados se les exige compost clase A de acuerdo a esta normativa para el uso en sus predios. Entonces, dicho eso, me gustaría comentarles qué es el compost. El compost es el producto resultante
de la descomposición aeróbica, es decir, en presencia de oxígeno, ¿no es cierto? Descomposición aeróbica, necesita oxígeno, de materias primas orgánicas bajo condiciones controladas, alcanzando temperaturas que permiten su higienización. Entonces, este producto, el producto final, está constituido principalmente por materia orgánica estabilizada, microorganismos benéficos, donde no se reconoce su origen y es libre de patógenos y semillas viables de plantas. Puede ser aplicado al suelo mejorando sus características físicas, químicas y biológicas. Bueno, cada uno de estos, de lo que acabamos de hablar acá, de cómo lograr esta materia orgánica estabilizada, con microorganismos benéficos, que esté libre de patógenos y semillas viables, malezas, lo vamos a ir conversando en el transcurso de la presentación. Entonces, es importante saber qué materias no son compostables. Son todas las sustancias que no cambian de estructura física ni sufren transformaciones químicas como consecuencia del proceso de compostaje. Por ejemplo, vidrios, piedras, arenas, plásticos, etcétera, no es posible compostarlos. Como materia prima, de acuerdo a esta normativa, se entiende que son los productos o residuos que se descomponen biológicamente durante este proceso. Ahora ya entrando en materia, ¿qué materias primas, valga la redundancia, qué materias primas son las permitidas? Bueno, todos los residuos procedentes de hogares y establecimientos comerciales, orgánicos obviamente, residuos de origen vegetal, de procesos agroindustriales, de la silvicultura, agropecuarios y acuícolas. Los lodos provenientes de plantas, de tratamientos de agua servida y también los digestatos, que son el residuo de los procesos de biodigestión, de los biodigestores. Ya, dentro de las materias primas existe una gran variedad de residuos que podemos usar. Aquí en la foto, ¿no es cierto? Tenemos hojas que caen en otoño, maleza, residuos de la industria forestal, como los acerrines, algunos tipos distintos de rastrojos, los residuos orgánicos del hogar, ¿no es cierto?, que llegan a los vertederos y que se ha estudiado que de un hogar el 50% de los residuos en volumen son orgánicos. Entonces, si nosotros los recuperamos y los podemos transformar en compost, podríamos aumentar al doble la vida útil de los rellenos sanitarios. Y por supuesto, todos los estiércoles provenientes tanto de animales mamíferos como los guanos que provienen de aves. Y aquí quiero decir que es posible en realidad usar cualquier guano que a ustedes se les ocurra o estiércol. La normativa, como lo vamos a ver más adelante, solamente prohíbe el uso de las cacas de perros, gatos y humanos por un tema de salud. El Servicio de Salud lo prohíbe. Las materias primas que no son recomendadas, a pesar de que son orgánicas y podrían ser compostadas, son aquellas que es difícil su descomposición, es decir, que tardan mucho tiempo en descomponerse, entonces en el fondo el proceso de compostaje se alarga y se hace ineficiente. Entonces, por ejemplo, trozos grandes de madera, conchas que son orgánicas pero son difíciles de compostar, habría que molerlas para incorporarlas a un compostaje. Las corontas de maíz, también la misma cosa, habría que triturarlas. Cartones, que se puede usar, pero también hay que picarlos, ¿no es cierto? Grasas o aceites en gran cantidad, porque al ser el compostaje un proceso aeróbico que necesita oxígeno, al usar gran cantidad de grasas o aceites, saturamos los poros, ¿no es cierto? Y no permitimos la circulación del aire y transformamos el proceso de aeróbico a anaeróbico. Entonces, esa es la razón. Ahora, dentro de las materias primas que están prohibidas, que no es posible utilizar, están lógicamente los residuos hospitalarios infecciosos, todo tipo de residuos peligrosos, animales que han muerto por zoonosis o otras enfermedades de alto riesgo y que corremos el riesgo de que a pesar del proceso de compostaje tenga temperatura elevada, no todos los... no todas las estructuras que podrían diseminar la enfermedad que causó la muerte de ese animal podrían morir, ¿no es cierto? Podrían eliminarse.
entonces están prohibidas. También está prohibido todas las materias primas que la legislación o la reglamentación vigente establezca. Por ejemplo, materias primas provenientes de reservas forestales o monumentos nacionales o parques nacionales, y que su extracción no haya sido autorizada por CONAF. Me refiero a que podríamos tener la tentación de ir a sacar hojas o ramas o qué sé yo de uno de estos lugares, y obviamente que eso es un daño que no se puede hacer y está prohibido. Ahora, el proceso de compostaje consiste en poner en una pila de compost estos residuos orgánicos que estábamos conversando, mezclados con agua y con microorganismos descomponedores, ¿ya? Entonces, los residuos orgánicos ya está claro cómo los obtenemos, el agua, bueno, se aplica, y los microorganismos vienen del suelo que nosotros incorporamos a las pilas de compost. Es decir, una pila de compost debemos asegurarnos de inocular microorganismos que van a descomponer. Y la forma de hacerlo es agregar tierra, pero tierra de buena calidad. Y para eso siempre vamos a buscar un suelo que sea el más oscuro que podamos encontrar en nuestro alrededor, porque ese con seguridad tiene más materia orgánica, y al tener más materia orgánica también tiene mayor cantidad de microorganismos, los cuales van a cumplir esta función. Entonces, a veces uno dice, bueno, que aquí yo no tengo mucha tierra de buena calidad, que sea. Entonces lo que hay que hacer es no buscar en el sector donde nosotros hacemos el cultivo habitualmente, sino que buscar debajo de un árbol, que haya estado por muchos años ahí, o en un borde de un camino, en un cerco vivo, donde podamos encontrar un suelo de un poquito de mejor calidad. O bien, la otra forma de inocular estos microorganismos benéficos es utilizar un compost que ya pasó por el proceso de compostaje, que ya está terminado, que alcanzó las temperaturas que vamos a ver más adelante y que con seguridad es rico en microorganismos. Entonces lo aplicamos a esa pila de compost. En esa pila de compost, además de las materias primas que acabo de decir, nosotros necesitamos que exista oxígeno porque es un proceso aeróbico, y lo que ocurre en el proceso de compostaje es que se libera CO2 por la respiración de los microorganismos, ¿no es cierto?, que al descomponer estos residuos orgánicos transforman las cadenas de carbonadas, al romper sus enlaces en este elemento que se libera al medio ambiente. También al romper estos enlaces se disipa energía que se libera como calor, y vapor de agua también se libera. Y al final del proceso obtenemos el compost, que está compuesto por materia orgánica estabilizada, gran parte de la cual es humus, ¿no es cierto?, y microorganismos. Ahora, los microorganismos que ustedes ven al inicio del proceso no son los mismos que están al final, en poblaciones ni en proporciones. Al inicio tenemos microorganismos que son mesófilos, es decir, que viven en temperatura hasta 40 a 45 grados, y los microorganismos que tenemos al final, a pesar de que también hay microorganismos que vuelven a colonizar esa pila después del proceso termofílico, los microorganismos que tenemos en el producto final, en su mayoría, son microorganismos que se desarrollaron en ese proceso y que son benéficos, que liberan antibióticos, que permiten también la descomposición de la materia orgánica, que liberan promotores de crecimiento, una serie de microorganismos muy positivos después de utilizarlos con el compost al aplicarlos a los cultivos. Entonces, si nosotros comparamos este proceso con la formación de la materia orgánica del suelo, vemos que es algo bastante parecido. Abajo ustedes tienen aquí lo que ocurre en el suelo en forma natural, ¿no es cierto?, cuando caen las hojas o restos vegetales y estiércoles al suelo. Hay compuestos de cadena larga, como la celulosa, hemicelulosa, ligninas, proteínas, que se hidrolizan, que se descomponen hasta llegar a sus unidades estructurales más básicas, que llamamos monómeros, y eso se resintetizan formando la materia orgánica del suelo. Con el compostaje nosotros hacemos más o menos lo mismo, pero lo hacemos de una forma mucho más rápida. Entonces, este compost
obtiene una proporción bastante grande de materia orgánica estabilizada que nosotros podemos usarla para mejorar las condiciones del suelo y de las plantas que crecen en él. Ahora, hablando de los métodos de compostaje, bueno, yo diría que hay dos tipos básicos. Uno que es el de la izquierda, que son las pilas estáticas con aireación forzada, en donde la pila es aireada, como ustedes saben ya, se requiere aire, es un proceso aeróbico. Entonces, las pilas son aireadas a través de cañerías que pueden ir en forma longitudinal o transversal, y se conectan a un sistema de aire forzado y de esa forma se mantiene la aireación, ¿no es cierto? El problema que hay acá es que estas pilas en la parte central del bulbo de la pila es la que más se calienta y los bordes, tanto externos, superiores como inferiores, los primeros 20 centímetros, no llegan a las temperaturas que buscamos. Entonces, cuando la pila está terminada, nosotros tenemos que retirar todo el sector de la pila que se calentó y reutilizarlo en una pila nueva, y solamente el bulbo central es el que queda sanitizado, ¿ya? Entonces, el otro método son el de la mano derecha, que son pilas de volteo, en donde armamos las pilas de acuerdo a las características que vamos a ver más adelante, y nosotros cada vez que la temperatura de esta pila empieza a bajar, lo revolvemos, lo volteamos y logramos que las partículas que estaban afuera queden adentro y se vuelve a calentar la pila. Bueno, más adelante voy a hablar más en detalle respecto de las temperaturas, pero quisiera decirles ya que según la normativa, una pila de compost debe alcanzar al menos 55 grados por 3 días consecutivos. De esta forma es posible que se sanitice, es decir, que mueran todos los patógenos de plantas y las semillas viables, las semillas de maleza no queden viables, mueran también, ¿ya? Entonces, de esa forma obtenemos un producto sanitizado. Entonces, lo que pasa con las pilas estáticas, con erosión forzada, es que esas temperaturas en los bordes no se alcanzan, los que están en contacto con el medio ambiente o con el suelo. Y entonces es más ineficiente el proceso. En cambio, con las pilas de volteo, que ya vamos a ver cómo se voltean, esto sube las temperaturas. Cuando empiezan a bajar, vuelvo a revolver la pila, seguramente la mojo si es necesario, y vuelve a aumentar la temperatura tantas veces sea necesario. Cuando yo ya revuelvo esta pila y las temperaturas no vuelven a subir, es cuando yo ya puedo pensar que esta pila podría ya estar lista. Hay un método también que es mucho más sencillo y es el que todos usamos cuando tenemos un volumen más pequeño de residuos, porque bueno, obviamente en esta foto aquí que ustedes ven, estos en volúmenes grandes, ¿no es cierto? Y necesitamos máquinas para revolver. Pero cuando tenemos cantidades más pequeñas, en una parcela, en un predio más pequeño, nosotros podemos hacer esta pila que se llama el método Indore, que seguramente todos ustedes conocen, donde se raspa el suelo para dejar en contacto con la tierra en la primera capa, se pone una estaca al medio, que después al final del proceso se saca y queda este hueco vacío que sirve como chimenea, ¿no es cierto? Y se pone una capa de residuos vegetales de 30 centímetros, que en realidad es una capa compuesta de distintos tipos de residuos vegetales. Residuos más secos, como los rastrojos, ¿no es cierto?, caña o poda de algunos berries pueden ponerse también, en mezcla con restos vegetales más frescos y más turgentes, más húmedos, como el corte del pasto, ¿no es cierto?, malezas, etcétera, o restos de la cocina. Y entonces hacemos una capa de 30 centímetros, luego ponemos una capa de guano o estiércol de 5 centímetros y luego tiramos un espolvoreado, ¿no es cierto?, de tierra de buena calidad o compost, como les decía. Y esta se moja mucho, todo el rato hay que estar con una manguera de tal manera que cuando el agua empieza a escurrir por abajo recién se corta, tiene que quedar muy mojado. Y estas capas se repiten tantas veces sea necesario como para alcanzar una altura que ojalá fluctúe entre el 1,20 m y el 1,50 m. Por lo tanto, la base de esta pila no debe ser menor de 1,5 m por 1,5 m, o sea, un cuadrado 1,5 m por 1,5 m. Obviamente que si ustedes tienen más material, la pueden hacer de 1,5 m por
3 metros, 5, 10, lo que quieran. Y estos palos, estos postes grandes o estacas grandes, las ubican cada 2 o 3 metros para generar varias chimeneas que permitan disipar la temperatura que se va a generar en esta pila. ¿Ya? Entonces, muy importante entender que la proporción aquí entre los restos vegetales y el estiércol es de 1:6. Por cada carretillada de guano que yo tengo, voy a necesitar 6 carretilladas de restos vegetales, de residuos vegetales. Ahora, en lo posible, una porción de estiércol por 3 porciones de restos vegetales más secos, como pajas, rastrojos, y 3 porciones de restos vegetales verdes, frescos, húmedos. Y con esa proporción, más el inocular con tierra de buena calidad o compost, y mojar bien, ustedes van a tener la seguridad de que el proceso va a funcionar. Y estas capas, como les dije, las repiten muchas veces. Cuando ya llegan a una altura en que ya no pueden seguir subiendo, le ponen una capita de paja para protegerla del sol, para que no se seque mucho, y cuando llueve muy torrencialmente, le pueden poner un plástico o sacos, pero no cubriendo hasta abajo para que el aire circule, sino que como un poncho, la parte superior solamente. ¿Ya? Entonces, este es el método Indore. Cuando yo hago este método, al cabo de 2 días las temperaturas aumentan muchísimo y yo con eso tengo el indicador que el sistema está funcionando. Una cosa importante, cuando las temperaturas comienzan a descender, yo revuelvo esto y ya no mantengo las capas, obviamente. Lo que estaba afuera más frío lo saco, saco lo que en el bulbo central, que seguramente va a estar más descompuesto, hacia el otro lado, pongo nuevamente mi estaca y tiro lo más entero al medio y lo más descompuesto encima, y con eso puedo decir que hice un volteo. Y por supuesto que evalúo cómo está la humedad y si es necesario, también vuelvo a mojar. ¿Ya? Entonces aquí hay algunas fotos de algunas pilas de compost que nosotros hemos hecho, y aquí está el tamaño más pequeño, que es el que yo les decía, de 1,5 metros por 1,5 metros por 1,5 metros. Esta pila es la unidad más pequeña. No hagan pilas más chicas que estas, porque se van a llevar la desagradable sorpresa de que no van a lograr que se calienten bien. Porque mientras más grande es el volumen, es más la cantidad de calor que acumula allí. Como ustedes se están dando cuenta, la temperatura es fundamental para que el producto final sea un producto de buena calidad, ya que si no alcanzamos temperaturas elevadas, no vamos a tener sanitizado nuestro producto, no vamos a tener microorganismos benéficos, no vamos a cumplir con las expectativas que tenemos de este compost. Bueno, aquí tenemos una foto de una serie de pilas, en el campo experimental donde yo trabajo, en el faro agroecológico de Iniquilamapu, que queda en Chillán, y aquí hacemos algunos experimentos probando con distintas mezclas, con distintos manejos, etc. En la casa, en forma domiciliaria, siempre preguntan cómo podemos hacerlo. Es bueno, son buenas las composteras, estas plásticas que venden, y la verdad es que a mí no me gustan nada porque no permiten la aireación. La verdad es que esas composteras yo más las veo para hacer lombricompost con lombrices, donde no tiene que haber una temperatura elevada, porque de lo contrario las lombrices se mueren. Entonces es mucho más fácil hacer estructuras como estas que ustedes ven en la foto para volúmenes más pequeños. Me refiero para una casa, en sectores urbanos, ¿no es cierto?, que no ocupan mucho espacio, que nos permite ir acumulando las materias primas sin que se desordene mucho el sistema cuando hay perros, por ejemplo, que no estén escarbando, qué sé yo. Entonces, de esa forma, con estas mallas que permiten la aireación, yo puedo ir juntando, pero de todas maneras el problema aquí es que los volúmenes son tan pequeños que no alcanzan temperaturas muy elevadas, pero sí es una solución para la familia
que está generando todos los días restos vegetales de la cocina, qué sé yo, que los puede descomponiendo. Este tambor que ustedes ven arriba es bastante útil porque tiene una puertita ahí donde yo voy echando los residuos y con una manivela los muevo, entonces permito la aireación. Pero en todos estos casos, normalmente las personas que los tienen siguen echando restos vegetales encima o residuos nuevos. Entonces, nunca se logra este efecto de que tengo una masa de compost que se calienta, que se sanitiza y que después yo la uso. Porque cuando yo vuelvo a tirar restos vegetales nuevos, esos restos no han pasado por temperaturas, entonces no se vuelve a contaminar mi sistema con materias primas nuevas. Hay otra forma que para un espacio un poco más grande, que son estos cajones. Aquí en este caso son 3 cajones, entonces en el primero yo voy acumulando los restos que tengo. Cuando ya tengo un volumen grande, armo mi pila en el central, ¿no es cierto? Y bueno, ahí se logran las temperaturas, qué sé yo, y cuando empieza a bajar la temperatura, yo volteo esto y lo muevo al tercer cajón, y bueno, obviamente que cuando armo mi primera pila aquí queda desocupado y sigo amontonando materiales, entonces cuando ya doy volteo hacia el tercer cajón, puedo armar nuevamente una pila acá en el segundo. Importante es que siempre, si ustedes ponen atención, permitimos la aireación. Siempre tienen que ser estructuras que permitan que entre el aire. Ahora, en los sistemas ya más industriales, necesariamente vamos a ocupar maquinaria, ¿no es cierto? Porque los volúmenes son más grandes. En este caso, esta foto, esta máquina que ustedes ven amarilla y el operario arriba, así que imagínense el tamaño que tiene. Pero hay que considerar que en este tipo de sistemas ya más industriales vamos a necesitar más espacio, porque no solo para la cancha de compostaje, sino también para un sector de recepción de materias primas, donde se van a almacenar mientras no se utilicen para hacer las pilas de compost, puesto que hay que evaluarlas, ¿no es cierto? Hay que evaluar el tamaño de ellas y en caso de que sea necesario triturarlas, pero también hay que hacer algunos análisis como los contenidos de carbono, nitrógeno, la densidad y la humedad. Y de acuerdo a esos 4 datos, se calculan las mezclas óptimas, ¿no es cierto? Y luego se elaboran las pilas. ¿Ya? Luego viene el proceso de compostaje, que si está bien hecho, debiera durar 4 meses, entre 3 a 4 meses, ¿no es cierto? Y cuando ya las temperaturas no se elevan a pesar de los volteos y de tener la humedad adecuada, decimos que está en un proceso de maduración, ¿ya? Las temperaturas no se elevan, pero todavía el compost no está listo. Nosotros tenemos que evaluarlo. En ese caso se hacen algunas evaluaciones como la conductividad eléctrica, también se evalúa la germinación de maleza, bueno, varias cosas que ustedes pueden revisar en la normativa que les dije, la norma 2880, y cuando ya termina el periodo de maduración, cuando ya la conductividad eléctrica ha bajado a los niveles permitidos y tenemos un olor característico de un compost que tiene olor a como tierra de hojas cuando ha llovido en un bosque, no sé si siempre uno reconoce de esa forma los ácidos húmicos, podemos pensar ya en tamizar, empaquetar y almacenar. ¿Ya? Ahora, la eficiencia de este proceso depende también de cuáles son los equipos que tengamos, y desde mi perspectiva yo creo que un cargador frontal es fundamental, una máquina revolvedora de compost que puede ser adosada a un tractor o puede ser como la que vimos en la foto, y también una picadora de sarmientos y ojalá una chipeadora. Ya, la picadora de sarmientos me permite ser más eficiente al armar una pila de restos vegetales como cañas, podas delgadas o rastrojos que son más duros, ¿no es cierto? Y paso con la picadora de sarmientos y queda todo molido y es maravilloso. Y la chipeadora me sirve para materiales más enteros, ya troncos y ese tipo de cosas, ramas más duras. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosas debemos considerar cuando vamos a hacer una pila de compost? Es primero que nada que las materias primas que disponemos, cómo las vamos a mezclar. Una cosa es que yo les dije al principio
que necesitamos restos vegetales más secos y también restos vegetales más frescos, que es una característica que es necesaria por la humedad, ¿no es cierto?, que aportan, y también por los contenidos nutricionales, porque los materiales más verdes tienen más contenidos de nitrógeno que los que ya están más secos. Pero otra cosa importante es, es la estructura de las partículas. No es conveniente usar solamente partículas muy pequeñas, como la de la foto de la izquierda, ni tampoco partículas muy grandes, como la de la foto de la derecha, que es un rastrojo de un cereal. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo partículas más grandes, la superficie de contacto que tienen los microorganismos para sacar ese material y descomponerlo es menor. Entonces el proceso se hace un poco más ineficiente. Pero por otro lado, cuando yo tengo algún material que es de partícula muy pequeña, a pesar de que la superficie de contacto es mayor, habitualmente ese material se ordena, se va compactando y no me permite el movimiento del aire y la aireación. Entonces, lo ideal es mezclar distintos tipos de materiales en la pila de manera de darle la oportunidad a los microorganismos, ¿no es cierto?, que tengan materiales más pequeños para partir con el proceso de descomposición, pero también tengan suficiente aireación. Por eso yo siempre digo que la mejor pila es la que va a tener mayor cantidad de residuos diferentes mezclados en ella. Normalmente una pila con muchos residuos distintos tiene un resultado mejor que una pila que es con pocas materias primas. Bueno, como yo les dije, es importante la aireación porque este proceso es una oxidación, el compostaje. Ya es una oxidación aeróbica, que tengo materia orgánica con oxígeno, microorganismos aerobios que generan estos productos. ¿Ya? Pero si yo no tengo buena aireación, este proceso se transforma en una fermentación, que es en ausencia de oxígeno, es anaeróbica, no tengo oxígeno y se me suman dos nuevos productos que son el ácido sulfídrico, que ustedes siempre lo pueden reconocer por el olor a huevos podridos, y el gas metano. ¿Ya? Entonces, cuando yo siento el olor de tanto gas metano como ácido sulfídrico, ya puedo pensar que que está sufriendo un proceso anaeróbico y debo airearla. Otra cosa que debemos considerar es el contenido de humedad, para lo cual tenemos que sacar la capa superficial de la pila, que siempre está más seca, y sacar un puñado del material y apretar. Si escurre el agua, quiere decir que es mucha la humedad y debo voltear para disipar humedad. Si por el contrario al apretar no escurre agua, pero queda con la forma de mi mano, la humedad es la adecuada. Si al abrir la mano se disgrega el material, quiere decir que le falta humedad. Ahora, en zonas con mucha lluvia, es recomendable, con precipitaciones muy extremas, es recomendable tapar las pilas, como les decía, dejando un espacio abajo para que permitan la circulación del aire. Pero esto solo en lluvias torrenciales, porque, bueno, ustedes saben, ahora casi no llueve. Con las lluvias que tenemos ahora, nosotros sencillamente no tapamos las pilas, excepto cuando sabemos que van a ser muchos milímetros en un periodo corto de tiempo. Otra cosa importante, muy importante, es la relación carbono-nitrógeno, que debiera ser, bueno, esto cuando hacemos el método Indore no nos debemos preocupar de esto. Yo les dije una porción de guano por 6 de restos vegetales. Pero cuando estamos hablando del método más, en procesos más industrializados, no usamos el método Indore con capas, sino que lo que hacemos es analizar las materias primas. Entonces necesitamos una relación carbono-nitrógeno que vaya entre 30 partes de carbono por una de nitrógeno hasta 35 partes de carbono por una de nitrógeno. Si tenemos más carbono, se hace ineficiente el proceso y cuesta mucho que empiece y es bastante lento. Y si tenemos menos carbono, es decir, más nitrógeno de lo que necesitamos, va a generar malos olores, ¿ya? Olor amoníaco. Pero ese no es solo el problema, sino que el nitrógeno los materiales ricos en nitrógeno son los más difíciles de conseguir o los más caros. Entonces es ineficiente desde una perspectiva económica. O sea, no nos conviene estar perdiendo nitrógeno al medio ambiente, ni menos siendo gases de efecto invernadero. Entonces, en ese sentido hay que regularlo. Y para ello hay listados que ustedes pueden encontrar en la literatura o bien mandar a analizar sus
sus materias primas y pedir, ¿no es cierto?, contenido de carbono total y de nitrógeno total, y con esos valores, más la cantidad que ustedes saben que disponen. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo con rastrojo de espárrago, estiércol bovino y paja de trigo. Tengo el contenido de carbono, el contenido de nitrógeno y cuánto dispongo, 50 toneladas, 30 y 40. Usando esta fórmula, nos permite saber cuál es la relación carbono-nitrógeno de la mezcla. Entonces ponemos la cantidad del material 1, 50, por el contenido de carbono, 47.9, más la cantidad del material 2, que en este caso sería 30 por 13,1, y así sucesivamente hasta el último material, 40 por 44.81, y dividimos por las mismas cantidades, pero ahora multiplicados por los contenidos de nitrógeno. O sea, 50 por 1.03, más 30 por 1, más 40 por 0.49, y me va a dar un valor, ¿no es cierto? Ahí está hecho lo que les acabo de decir, y en este caso me dice que esa mezcla, si yo uso todo lo que tengo, voy a tener una relación carbono-nitrógeno de 47.28, lo cual es alto debido en relación a lo que yo les dije, buscamos un valor que esté entre 30 y 35. Por lo tanto, lo que debemos hacer es disminuir la cantidad de los materiales que son más ricos en carbono, ¿no es cierto?, los que tienen la relación carbono-nitrógeno más alta, en este caso sacar paja de trigo, o bien conseguirme más cantidad de estiércol bovino hasta regular esa relación carbono-nitrógeno. Y con eso yo voy a tener una pila que va a funcionar bien. Ahora, esto no es tan sencillo, yo ahora no les voy a explicar, pero estos valores tienen que ir en peso seco, entonces ustedes necesitan el contenido de humedad para que esta disponibilidad que saben que tienen la lleven a la real en peso seco. Ahora, y lo otro es que normalmente nosotros no sabemos cuánto tenemos cuando tenemos una parva de paja en peso, sabemos el volumen. Entonces necesitan la densidad de manera de poder transformar volumen a masa, ya que densidad es masa por tiempo por volumen, ustedes van a tener el volumen y con la densidad lo pueden llevar a masa, y esta fórmula la tienen que usar, ¿no es cierto?, en peso seco. Ya. Cecilia, 10 minutos. Ya, gracias. La presencia de microorganismos también es muy importante. Si yo no tengo microorganismos, no se produce el proceso de compostaje, por lo tanto tengo que asegurarme de inocular con una tierra de buena calidad o con un compost de buena calidad. Que la mezcla sea homogénea. Si yo hice una pila con cantidad de porciones, esa pila es mi unidad. No puedo empezar a ponerle más cantidades, al fondo echarle otras cosas, porque después cuando yo quiera medir, evaluarla, tanto las temperaturas en el proceso o el producto final, voy a tener un producto que es heterogéneo, por lo tanto no voy a poder tener certeza que es lo que tengo. Y llegamos a la temperatura, que es lo más importante. Hay termómetros tanto digitales como análogos, pero lo importante es que ustedes sepan que en el ciclo, bueno, aquí están las fases, ¿no es cierto? Mesófila, la termófila sobre los 45 grados, y después viene de enfriamiento y maduración. Esto es lo que sale en los libros, que cuando baja la temperatura yo tengo que voltear. Y este es el periodo que a mí me interesa, con temperaturas sobre 55 por 3 días consecutivos. Sin embargo, yo planteo lo siguiente: si yo volteo antes, no cuando las temperaturas ya llegaron a las medias ambientales, antes, yo voy a lograr esto. Volteo antes, baja, pero vuelve a subir. Entonces logro que mis picos de temperaturas altas se mantengan por más tiempo en la etapa termofílica sobre 55 grados, y luego bajen y el periodo se acorte, ¿ya? Yo tengo un periodo más largo y con menos tiempo con temperatura elevada, en cambio acá tengo un periodo más corto, con más tiempo con temperatura elevada, lo cual logro un producto de mucho mejor calidad. Por eso es muy importante el volteo, porque nos permite incorporar oxígeno, ¿no es cierto?, para estimular la pila. Además, ya les dije, permite disipar humedad cuando hay mucha, y cada vez que yo volteo acelero el proceso de descomposición. Yo puedo voltear de forma sencilla con ¿cómo se llama?, horqueta, pero altamente trabajoso. Hemos calculado que 2 personas demoran un día en una pila de 100 metros de largo, más o menos 100 metros cúbicos,
podemos usar este método asegurándonos que el operador entienda que lo que queremos es incorporar oxígeno, no solo mover la pila, o podemos usar estas máquinas revolvedoras de compost que tienen, bueno, al lado tienen un estanque que además nos permite ir mojando. Yo no sé si alcanzan a ver ahí que se ven los aspersores tirando agua en la medida que va mojando. Y bueno, aquí tenía un video, pero en Zoom no sé cómo pasarlo y no tengo tiempo. Y lo que quiero que vean es que ese eje tiene unas aspas que da vuelta y el compost salta, choca, ahí se ven los aspersores y vuelve a ubicarse. Esta máquina es más antigua, tenía el estanque arriba, pero es difícil moverla. La actual que tenemos tiene el estanque al lado y es mucho más fácil porque el brazo es hidráulico y se puede levantar. Entonces, ¿cuándo vamos a voltear la pila? Cuando las temperaturas comienzan a bajar, ¿no es cierto? Y también cuando suben sobre los 75 grados para regular las temperaturas en ese rango. ¿Y cuándo está maduro un compost? Primero, cuando no se reconocen las materias primas, las temperaturas no se elevan sobre las medias ambientales a pesar del volteo y la humedad adecuada, y tiene ese olor característico que les mencioné como a tierra húmeda después de una lluvia en un bosque. ¿Ya? Me pidieron que hablara un poco de los usos. Bueno, en la horticultura nosotros lo usamos directamente en las camas. Cada vez que establecemos una nueva hortaliza en nuestra cama, volvemos a aplicar en las hileras compost. No es tóxico, por lo tanto no hay peligro de que estoy aplicando demasiado. Nosotros recomendamos más o menos 1 litro por metro cuadrado, entre 1 y 2 litros por metro cuadrado, y el efecto es increíble, o sea, no se ve inmediatamente, pero es acumulativo, entonces podemos empezar a notar, digamos, los efectos, sobre todo cuando tenemos estas camas altas que están en la horticultura intensiva, ¿no es cierto?, que mantenemos siempre el mismo lugar donde establecemos las hortalizas, como cada vez se va mejorando el suelo. ¿Ya? En el caso de los frutales siempre debemos considerar que, bueno, todas las plantas, que las raíces se prolongan más o menos de la canopia hacia abajo. Entonces, lo recomendable en la aplicación de los compost es que se haga de esta forma, como ustedes ven acá, porque las raíces absorbentes son justamente las que están más en la parte externa. No aplicar cerca del tronco, sino que siguiendo la proyección, ¿no es cierto?, de la canopia hacia el suelo. Y también, bueno, la forma que se hace en las vides o en algunos otros frutales que están más cerca sobre la hilera, ¿no es cierto?, es irlo aplicando justo bajo la canopia, pero distante del tronco. En los berries nosotros lo que hacemos es al preparar el camellón, aplicamos el compost a todo el camellón, porque de esa forma vamos a facilitar el crecimiento de las raíces ocupando todo el espacio. Las dosis que se usan, bueno, siempre hablamos en cultivos extensivos, como no sé, por los cultivos como el trigo, qué sé yo, los cultivos escardados, hablamos de 20 toneladas por hectárea, porque sabemos que cuando se labra el suelo, cada vez que hacemos una labranza de suelo, perdemos alrededor de 6 toneladas de materia orgánica por hectárea. Entonces, si queremos suplirla, necesitamos 12, porque el compost tiene más o menos 50% de humedad. Entonces, como queremos mejorar el suelo, bueno, 12 solo lo mantienen, aumentamos a 20, ¿ya? Pero cuando hablamos de cultivos como perennes, como son los berries o los frutales, bueno, ahí podemos reducir de acuerdo a la superficie, porque no están usando toda la superficie, ¿no es cierto? Los caminos son anchos, entonces hablamos más o menos de unas 10 toneladas por hectárea. Y por último, la última imagen que tengo, que no se olviden que para hacer té de compost necesitan un compost de buena calidad que haya alcanzado las temperaturas que les mencioné, porque el objetivo del té de compost es justamente multiplicar estos microorganismos que se generaron en el proceso de compostaje, y para eso le damos las condiciones propicias de humedad, ¿no es cierto?, y aireación. Entonces, cuando hacemos un té de compost, es importante usar un compost que haya cumplido con todo lo que hemos hablado, pero además que en el proceso del té de compost estemos usando algún sistema de aireación.
puede ser que el saquito yo vaya 3 veces al día y lo mueva para que eche burbuja suficiente, y en 7 días voy a tener un buen té de compost. Puedo ser un poquito más, gastar un poco más de dinero y comprarme una bomba de pecera, ¿no es cierto?, para que esté tirando burbuja, y de esa forma es más probable que el producto final sea mejor. O también están estos bioreactores que están fabricados para eso, que están burbujeando todo el tiempo, con lo cual yo en 2 días, 48 horas, ya tengo un té de compost de buena calidad. Entonces, para quienes quieran leer un poco al respecto, nosotros generamos 2 fichas técnicas que están en la biblioteca virtual de INEA. Una es de elaboración de compost y la otra es de té de compost. Los links están aquí abajo para que ustedes puedan acceder. No son las únicas, hay muchas fichas técnicas de muchos temas relacionados con agroecología, pero me imagino que esta presentación se la van a mandar, así que ahí van a quedar disponibles para que ustedes lo revisen. Y bueno, eso sería todo. Yo quise poner al final una foto debido a la razón por la cual me invitaron. Este es un proyecto de alternativa a las quemas. Nunca quemen, al revés, aprovechen esos productos, reutilícenlos y transfórmenlos en compost. Eso sería mi participación. Cecilia, muchas gracias. Te comento que llegaron bastantes preguntas, así que vamos a dar pie a la segunda presentación y posterior a esta vamos a responder todas estas consultas que nos hicieron llegar. Muy interesante tu tema, así que te voy a pedir que veamos la presentación de Adolfo que viene a continuación y posteriormente contestamos estas preguntas. Muchas gracias. Okay. Adolfo, ya te veo por ahí conectado. Adolfo, hola. Él es nuestro segundo expositor y va a presentar el tema rotación de cultivos. Adolfo Donoso es investigador de INEA La Platina. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, es magíster en fisiología de plantas cultivadas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha desempeñado en proyectos de innovación agrícola a nivel nacional e internacional. Es un investigador que ya lleva un par de años en La Platina y que está dedicado principalmente al tema de hortalizas, y hoy día nos acompaña con el tema de las quemas agrícolas. Así que, Adolfo, puedes presentar y desde ya te agradecemos que nos acompañes en esta jornada. Gracias, María Jesús. Gracias también a Fabiola y el equipo que ha hecho esta instancia justamente en lo que son el cultivo también de hortalizas. Bueno, principalmente vamos a hablar de rotación de cultivos y entendiendo que esta es una práctica más de producción sostenible. Cuando vemos sobre todo lo que es cultivos más bien hortícolas o extensivos, lo que es la producción sostenible actualmente, tenemos que la principal forma en que se considera esto en millones de hectáreas es a través de una producción en pequeñas parcelas o parcelas intensivas, lo que podríamos ver como lo que es un poco la imagen de la mano izquierda, la mano derecha, más bien llevado a un hecho de rotación, de que estamos haciendo una planificación y un manejo. Luego también dentro de la que es producción sostenible, tenemos también considerado lo que es gran parte de la agrosilvicultura, lo que es cultivar frutales o frutales menores como berry, en conjunto a hortaliza, y luego también viene lo que es manejo integrado de plagas, lo que es manejo de riego precisión y la agricultura de conservación. También dentro de lo que es esta producción sostenible, entendiendo que es una producción que también es económica, o sea, no es solamente de supervivencia, tenemos también una intensificación sostenible en cultivo y muy incipiente que está recién partiendo lo que es una intensificación ganadera. Entonces, cuando hablamos de un manejo intensivo en pequeñas parcelas, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que tenemos un suelo sano y fértil. Esto nos permite sostener la producción, porque si el suelo va siendo cada vez menos fértil, vamos a tener menores rendimientos, lo que nos va a hacer que no sea viable económicamente. También hablamos de justamente la rotación, tanto de hortalizas como de variedades, en una secuencia intensiva, que pueden ser 2 temporadas o 2 cultivos, o una rotación más bien larga, una variedad que esté adaptada y que tenga una buena calidad de semilla cuando iniciamos, un manejo integrado de plagas y un manejo eficiente del riego, como decía.
Entonces, ¿qué es una rotación de cultivos? Es una planificación que está asociada a 2 o más temporadas. Y aquí planificamos una secuencia de cultivos que vamos a estar poniendo, principalmente asociado a esto, un manejo de malezas. ¿Por qué? Porque este es el principal problema, sobre todo en hortalizas de hoja, por ejemplo, en que nos puede competir muy fuerte la maleza. Un amaranto que crezca nos va a disminuir el rendimiento de las 4 lechugas que están alrededor. Y también vamos a planificar una fertilización, que es donde podemos también sacar mayor provecho, tanto productores tradicionales como lo que normalmente se utiliza en la producción orgánica. Pero también hay barreras. Primero que nada, tenemos que considerar los recursos que disponemos, tanto lo que es maquinaria, si la maquinaria, por ejemplo, es de renta o de trato, tenemos que ver si la maquinaria va a estar efectivamente disponible en los periodos que los estamos planificando que vamos a utilizar. También el tema del capital, si vamos a tener el capital, por ejemplo, en marzo, para poder establecer un cultivo de alto costo. Y lo que actualmente está ocurriendo mucho, que son el tema de poder tener gente que quiera trabajar en esos tiempos, porque quizás si hay una cosecha que es más interesante en términos de retorno, de sueldo, va a ser difícil quizás en ciertas semanas tener esa disponibilidad de gente dispuesta a trabajar. Entonces siempre hay que considerar en esta planificación cuándo estoy viendo que voy a disponer de estos recursos. También el otro tema es la rentabilidad, los precios, y por eso siempre hay que tener opciones en esta planificación. Puede que el precio del tomate esté muy malo este año, pero en cambio el del pimentón esté bueno. Entonces siempre hay que estar considerando eso. Y lo que ya hemos visto en las últimas décadas, que es si vamos a tener agua o no. ¿Cuándo hemos visto que tenemos menos agua? Y si tenemos el agua en el tanque suficiente para asegurar cuántos meses de producción. Entonces es importante también, al hacer nuestra planificación, tener en consideración también las barreras que podemos estar viendo. Entonces, ya yendo previamente a una rotación de cultivo, ¿qué es importante considerar en esta secuencia de hortalizas? Primero, el primer punto es que sean hortalizas de diferentes familias, como en este caso, por ejemplo, es el melón y la zanahoria. ¿Por qué? Porque normalmente las enfermedades que atacan, por ejemplo, el melón, van a atacar también a la sandía. Entonces, por lo cual, si estamos poniendo hortalizas de una misma familia, vamos a estar teniendo un problema de enfermedades en el largo plazo. También, otro efecto muy importante es que sean hortalizas de enfermedades distintas, como puede ser la lechuga y el repollo, que eso no iría debido a que comparten muchas enfermedades. Entonces, estaríamos también generando esto de hacer un caldo de cultivo para lo que son las enfermedades en las hortalizas. Otro punto importante es la profundidad de raíces. Este punto principalmente asociado a lo que es la exploración del perfil. Si yo en una temporada tengo hortalizas de, por ejemplo, hoja, lechuga, que son muy superficiales, y luego vuelvo a poner lechuga o otro cultivo superficial, voy a estar utilizando de manera muy intensiva un solo perfil del suelo. En cambio, si utilizo luego de la hortaliza una hortaliza que profundice, voy a estar utilizando otra zona que no está tan utilizada actualmente, que posee más nutrientes disponibles, y por tanto voy a estar también dándole al suelo un tiempo de regeneración. Asociado también a esto es la época de siembra-trasplante, claramente de hortalizas que son de ciertos tiempos, por primavera-verano, mientras que otras son de otoño-invierno, por lo cual también esto hay que considerarlo. Y el último punto, el tema de los químicos, sobre todo cuando estamos pensando en rotaciones con cereales o con otros cultivos, que también puede generar este tipo de problemas. Por ejemplo, el pepino es capaz de generar aleloquímicos, que son compuestos que quedan en el suelo y van disminuyendo los rendimientos de los cultivos siguientes. El pepino genera aleloquímicos que si plantamos solamente pepino en un suelo, se van acumulando en el suelo y generan que el pepino vaya cada temporada disminuyendo su rendimiento. Por lo cual esto hace que sea necesario, ojalá, hacer otro cultivo que no se vea afectado por estos aleloquímicos. Entonces vamos a partir revisando lo que son las principales familias de hortalizas y cómo se utilizan. O sea, normalmente tenemos grupos de hortalizas que son definidos a nivel de botánico. Son definidos por sus características a nivel de genes, de genoma.
y que normalmente se cultivan para hortalizas. En el primer caso tenemos las cucurbitáceas, que incluye tanto lo que es la sandía, el melón, pero también aquí están el pepino y el zapallito italiano, el zapallo y la alcayota. Normalmente todos se componen de este pepo que se llama cáscara dura y que adentro hay una carne. Y en el caso del pepino, por ejemplo, nosotros no vemos esto porque lo consumimos en un estado muy inmaduro. Pero si uno produce el pepino para semilla, puede ver que efectivamente forma esta estructura de pepo también. La siguiente familia también son más bien hortalizas de fruto, como puede ser el tomate, la berenjena, el pimentón, pero también incluye la papa. ¿En qué es importante esto? En que, por ejemplo, si estamos haciendo una rotación de papa-tomate, vamos a estar muy probablemente teniendo muchos problemas de tizón tardío, tizón temprano, porque son enfermedades que en algunos casos pueden ser compartidas. Entonces se van quedando en el suelo estas enfermedades y estamos dándole sustrato para que la enfermedad vaya, cada vez que ponemos un cultivo, ir incrementando su población. También tenemos las leguminosas. En este caso tenemos, por ejemplo, los que son más comunes, como el poroto, las legumbres, probablemente tal, el garbanzo, pero también tenemos las hortalizas que se consumen más bien verdes, como son el haba y la arveja, o las que consumimos probablemente tal, la vaina, como el poroto verde. Todas ellas son leguminosas y tienden a tener enfermedades que también son compartidas. Otro punto de las leguminosas es que en la rotación también son consideradas como muy beneficiosas. ¿Por qué? Porque yo creo que es bastante sabido que las leguminosas fijan nitrógeno. Entonces son capaces, dentro de la rotación, de incrementar lo que es la fertilización, la fertilidad del suelo con nitrógeno. Luego tenemos las aliáceas, que dentro de estas, normalmente todas las que generan estos bulbos, estas hojas más bien planas, largas o redondas, que entran lo que es el puerro, la cebolla, el ajo, pero también el cibulet. Entonces, el problema que tienen todas estas en común es que normalmente son de raíces muy superficiales y también que compiten muy mal con maleza, por lo cual no sería recomendable ponerlas de cabecera a la rotación, porque si hay un problema de maleza dentro del campo, no van a ser capaces de competir. Y luego tenemos las apiáceas. En el caso de las apiáceas, por ejemplo, uno puede ver que quizás el apio y la zanahoria no se parecen tanto, sin embargo también tienen enfermedades que son compartidas, y así también con el perejil y el cilantro. Entonces hay que tener esto en consideración porque uno quizás de repente haría una rotación que es apio-zanahoria, pero no estoy teniendo una rotación que sea tan efectiva. Las asteráceas, que tenemos, bueno, todo lo que son las lechugas, todos los tipos de lechuga, sí también lo que es la alcachofa y lo que es el radiquio, que normalmente se parece quizás a una lechuga escarola, pero el radiquio, al igual que la endivia, son otros hortalizas que no se cultivan tanto en Chile, y aquí también está introducida la chicoria. Y por último tenemos las brásicas, que tenemos actualmente lo que son las brásicas tradicionales, que es el repollo, el brócoli, el coliflor, pero también están entrando una serie de brásicas asiáticas, que son el pak choi, el repollo chino, el kale chino, que realmente a nivel de rotación deberíamos quizá empezar a considerar un nivel distinto, porque las hortalizas asiáticas tienden a ser de cultivo rápido y muy superficiales, mientras que por ejemplo el repollo o el brócoli son capaces de profundizar, son hortalizas más de invierno y por tanto tienen una función un poco distinta. Entonces, ya yendo un poco a lo que son hortalizas que quizás vayan bien, que hay antecedentes, tenemos las hortalizas aliáceas después de una leguminosa. ¿Cuáles son casos de esto? Por ejemplo, un poroto verde y después un puerro, un poroto granado y después una cebolla. ¿Por qué? Porque como la cebolla, el puerro tienen la raíz tan superficial, toda esa nutrición que es capaz de aportar la leguminosa va a ser muy bien aprovechado por la hortaliza que viene, por la hortaliza aliácea en este caso. Entonces, este tipo de rotaciones se han visto que generan una muy buena
participación, o sea, tanto a nivel de lo que es control de maleza, porque al poner la leguminosa me permite hacer un control muy efectivo de maleza, sobre todo de pastos, que luego no puedo controlar, y también a nivel de fertilidad. Y también otra asociación que está bien categorizada es lo que son las hortalizas apiáceas después de una brásica, como puede ser poner repollo y después zanahoria, o coliflor y después apio, porque no comparten tanto lo que es enfermedades, pero también en profundidades del suelo normalmente son distintas. Entonces esto permite también utilizar todo el perfil del suelo y evitar hacer un quiebre en lo que son las enfermedades. Ahora sí vamos en la otra cara de la moneda, en lo que son hortalizas que van mal cuando se cultivan juntas. Tenemos las hortalizas arteráceas con las brásicas. Ejemplo de esto, por ejemplo, una lechuga con estos pak choi nuevos que están llegando. Las dos son atacadas por esclerotinia. La esclerotinia es un hongo que vive en el suelo, no lo vemos normalmente, pero si hay esclerotinia, tuvimos problemas de esclerotinia con las lechugas, si ponemos el pak choi, va a haber mayor cantidad de enfermedad y muy temprana, porque es el suelo que está infectado. De la misma manera, por ejemplo, poner repollo y luego alcachofa, está ocurriendo el mismo efecto. Y otras hortalizas que van mal son hortalizas que tienen la misma profundidad de raíz. Y aquí volvemos al caso de lechuga y luego pak choi, en el que ambos están utilizando la misma franja del suelo, los mismos primeros centímetros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La lechuga consume todos los fertilizantes que le agregamos, y luego viene el pak choi y ya tiene que trabajar sobre lo que la lechuga consumió. No es capaz de explorar más profundo. Similar es el caso de la beterraga y la zanahoria, que normalmente se trabajan, son de suelo, son más bien bulbosas, y en ambos casos lo que ocurre es que son raíces muy pivotantes. Entonces la zanahoria, por ejemplo, se da muy bien después de una rotación de alto fertilización, como puede ser el tomate. Entonces no estaría siendo beneficiada en este caso después de una beterraga, que ya hizo ese trabajo de explorar todo el suelo y utilizar los fertilizantes que quizás no fueron utilizados previamente. Y también cuando tenemos lo que son los cultivos en rotación, están lo que son los abonos verdes. Bueno, el principal elemento es que nos agregan materia orgánica al suelo. También son importantes para evitar la erosión, sobre todo en invierno. Por ejemplo, si estamos pensando hacer un barbecho o no cultivar el suelo en invierno, sería importante dejar un cultivo de cobertura. Esto para evitar que se laven los nitratos, pero también, sobre todo con las lluvias más torrenciales que han estado ocurriendo en este tiempo, en que tenemos lluvias muy concentradas en cortos periodos de tiempo, se nos lava la primera capa de suelo, que es nuestra capa más fértil. Y con esto estamos evitando que ocurra este escurrimiento de suelo de los predios. Y también, si se hace de una manera como abono verde, las leguminosas permiten aumentar la fertilidad de los suelos. Esto considerando de que normalmente si tenemos las leguminosas para abono verde, tenemos que esperar por lo menos a floración las primeras cuajas de fruto en un cierto porcentaje de las plantas para hacer la incorporación, porque si no, si cosechamos nosotros hortaliza, por ejemplo, tenemos un proto verde, cosechamos las vainas, estamos extrayendo ese nitrógeno del campo, como en la forma de la vaina. Entonces, si es para abono verde, lo ideal es que pase floración o llegue a floración, que es cuando normalmente ya la planta completó todo el ciclo de lo que es la fijación de nitrógeno, y este nitrógeno lo volvemos a incorporar al suelo. En el caso del lupino también, sobre todo en los suelos trumados de la zona sur, pero también acá en la zona central, es capaz también de hacer una labor en fósforo. Entonces, teniendo estas leguminosas, somos capaces de ir incrementando la fertilidad de los suelos en la rotación. También nos permite esto mejorar la estructura, sobre todo si hacemos abono verde, porque esto se incorpora de manera rápida en el suelo y luego esto permite aumentar la aireación, generar lo que es la materia, la lombriz, lo que es el microorganismo aeróbico, que va generando un microambiente muy rico. Y también asociado a lo que son servicios ecológicos. ¿Qué es un servicio ecológico? Por ejemplo, si nosotros estamos en un cultivo tradicional, y estamos aplicando una herbicida de suelo, como puede ser triflurarina o incluso un herbicida o un insecticida,
estos residuos que caen al suelo, nosotros esperamos que se descompongan, por ejemplo. Ese efecto de que el herbicida que cae se descompone en un tiempo dado, viene dado justamente por estos microorganismos que se generan en estas labores. Entonces, ¿qué ocurre? Que en suelos que están muy pobres en materia orgánica, esa descomposición que nosotros esperaríamos quizás de 6 meses, puede pasar al doble. Entonces, ese tipo de servicios ecológicos nos lo da también y nos los permite tener el tipo de abonos verdes. Entonces, aquí tenemos unas pequeñas propuestas de rotación que vamos a ir revisando a poco. Entonces, como veíamos anteriormente, lo ideal es que tener también dentro de la planificación lo que son alternativas. Y donde tenemos las alternativas es en hortalizas de la misma familia, que normalmente se cultivan también en épocas similares. Entonces, por ejemplo, en esta rotación partimos con un choclero, con una carga fuerte de fertilización nitrogenada. Esto nos permite también generar un capital de trabajo para iniciar nuestra rotación. A través de este luego hacemos un control de maleza bastante fuerte de las malezas de hoja ancha. Luego tenemos un periodo de descanso en que también probablemente tengamos menos agua disponible. Y ahí aprovechamos hacer un control de malezas completo, ya puede ser a nivel mecánico o a nivel químico. Y luego ponemos un haba o arveja, que en este caso, para que sirva como fertilización al cultivo, hacemos una fertilización lenta, o sea, baja de nitrógeno, luego una papa, un control de malezas, y luego que ya hemos tenido estos controles de malezas, podemos poner un puerro con una fertilización media, luego el pepino de ensalada, y al final una zanahoria, que con muy poco nitrógeno va a ser capaz de utilizar todos los fertilizantes que hayan ido cayendo en el suelo, en el perfil, y va a ser capaz de rendir bastante alto con una dosis de nitrógeno baja. También esta es otra rotación, un poco más simple, en que primero tenemos un zapallo de guarda con una muy baja fertilización, porque el zapallo es capaz de rendir bastante bien, con pocas fertilizaciones externas. Luego el puerro, que es capaz de utilizar lo que el zapallo haya dejado, pero también el zapallo tiene muy buena competencia con maleza. Luego un tomate, la lechuga, que es capaz de utilizar todo lo que haya quedado del tomate, un poroto granado, y terminamos con un apio o acelga, que nos permite mantener también el suelo cubierto en invierno. Y también aquí tenemos una última, que es primero tomate, pimentón, que normalmente nosotros siempre el tomate es de muy alta fertilización, igual el pimentón. Entonces el tomate nunca va a utilizar completamente la cantidad de nitrógeno que le aplicamos. Por eso entra el ajo o otro cultivo que sea capaz de utilizar esos excedentes que pueden haber quedado de ese cultivo. Luego un repollo que completa la labor porque explora en profundidad. Luego una haba o arveja en invierno, y luego dos cultivos más bien comerciales como es el melón y la sandía o una apio y acelga. Y esto nos permite también mantener el suelo siendo utilizado el año completo. Entonces, a modo de conclusión, tener una planificación en nuestra rotación de cultivo nos permite en la primera parte tener un mejor uso de los fertilizantes, sobre todo si estamos considerando los cultivos anteriores. También es importante considerar las enfermedades, sobre todo Sclerotinia o Fusarium, que son enfermedades que viven en el suelo, y si nosotros estamos poniendo cultivos susceptibles uno tras otro, va a ser un problema que se nos va a ir incrementando. Y también tenemos una mejor oportunidad para controlar maleza, al ir intercambiando cultivos de hoja ancha con cultivos de hoja angosta. También siempre es importante conocer las familias de hortalizas, justamente para evitar rotaciones que sean poco efectivas, porque si vamos a hacer el trabajo de tener una planificación, necesitamos que esta rotación sea lo más efectiva posible. Eso, muchas gracias. Muy bien, Adolfo, muchas gracias por tu presentación. Te cuento que tenemos ya varias preguntas que fueron recopiladas a través del chat. Invito entonces a Cecilia Césped que nos acompañe en esta sección de preguntas y respuestas que va a dirigir Fabiola Sepúlveda. Fabiola es extensionista de Eneplatina y además es la coordinadora de este proyecto. Así que, Fabiola. Muchas gracias, María Jesús. Ahí los veo todos, muy bien.
Gracias a los dos expositores, excelentes presentaciones. Gracias a todos los participantes que nos han seguido en este ciclo de charlas. Para todos los que han consultado tanto en el chat como en la zona de preguntas, como María Jesús comentó, estas charlas están siendo grabadas. Una vez terminado el ciclo de charlas van a ser subidas al canal de YouTube de INEA, para que estén tranquilos y lo van a poder volver a ver sin ningún problema. Ahora empezamos con las consultas. Hay varias consultas. Parto con Luis Durán, que tiene bastantes preguntas. Esta va dirigida a Cecilia. El material como desecho de vegetal que contenga malezas, ¿es recomendable ya que hay muchas semillas y son resistentes? Bueno, claro, yo insistí en que tenemos que lograr una etapa termofílica. Eso significa sobre 55 grados por 3 días consecutivos, no que en el día aumentó y en la noche bajó, no. Sobre esos 55 grados por al menos 72 horas, o en su defecto, sobre 45 grados por 12 días consecutivos. Entonces, con esas temperaturas y periodos de tiempo, nosotros logramos matar los patógenos y también las semillas de malezas. Ahora, ¿podría existir alguna duda con respecto a algunos otros propágulos vegetativos de malezas, como los rizomas o ese tipo de cosas, que debieran, después del proceso de compostaje, cuando el compost ha terminado, que yo no reconozca las materias primas y estén a menos de 1,6 centímetros de tamaño? Una partícula de compost tiene que tener menos de 1,6 centímetros de tamaño. Entonces, en realidad yo no debiera encontrar restos vegetales enteros, pero si tengo alguna duda, debiera tamizarlos, ¿ah? Para evitar algún problema de algún propágulo vegetativo. Pero en términos generales, con esas temperaturas no debiera haber problema. Muchas gracias, Cecilia. En esa misma tendencia, Miriam Pinto consulta, ¿la chépica se descompone en el compost? Ya respondí, ¿no es cierto? Se debiera descomponer con las temperaturas y los volteos adecuados. Se debiera hacerlo. Si yo veo que no alcancé temperatura, obviamente que no se va a descomponer. O si yo veo que no tengo, al final, no sigo reconociendo alguna de las materias primas, algo pasó y el proceso no ha sido hecho en forma correcta. Muchas gracias. Consulta. Una vez un agricultor me dijo que él usaba compost y le pregunté dónde lo hacía y él me señaló en el mismo huerto, pero él solo incorporaba los restos vegetales de cada cosecha y a eso le llamaba compost. ¿Está bien dicho? Mira, en términos generales no importa tanto qué es lo que yo use. Es decir, si yo estoy usando los restos de la cosecha, los restos vegetales del huerto, y lo hago en el huerto, yo puedo tener compost. El problema es que alcanzó las temperaturas óptimas que acabo de mencionar. Al terminarlo, cumple con las normativas que hablan de al menos 0,5% de nitrógeno, pH entre, no me acuerdo, pero parece que entre 5 y 8,5, conductividad, o sea, hay otras cosas que te indican si en realidad es compost o no es compost. No el lugar donde lo hagas o las materias primas, sino lo que acabamos de hablar, que son las temperaturas y las características del producto final. Siguiendo eso mismo de las características, consultan, ¿cuál es la diferencia entre el compost clase A para orgánicos con el normal que se hace? Ya, no, mira, lo que pasa es que la normativa de compost habla de dos clases de compost, clase A y clase B. En la clase A es como el compost filete, el mejor, el que cumple con muchos requisitos. Y el B cumple con la mayoría, pero se les deja algunos rangos un poco más amplios. Por ejemplo, el pH puede ser un poco más ácido, o no, en realidad no es un buen ejemplo porque los dos tienen el mismo requisito de pH, pero por ejemplo, en clase B, los rangos de metales pesados son más amplios que los requisitos para el clase A. Ahora, el clase A no es solo para los orgánicos, lo que pasa es que la ley
de producción orgánica exige a los productores que el compost que usen sea clase A. Pero muchos de ustedes, haciendo lo que hablamos hoy día de cómo hacer un compost, pueden terminar perfectamente con un compost clase A. ¿Me entiendes tú? Entonces hay ciertas cosas que no se permiten, que son rangos, que no es tan bueno el compost, ¿no es cierto? Y dice, bueno, ese es compost clase A, pero de todas maneras sirve para mejorar suelos degradados, o sirve para otras cosas, o para distintos cultivos. Es una manera de diferenciar su calidad, nada más. Muchas gracias. Consulta. Comparando un suelo mullido sin compost versus un suelo mullido con compost, ¿la diferencia en retención de humedad es importante? Por supuesto. O sea, hay estudios que señalan, bueno, lo primero que tenemos que saber que cuando yo aplico compost, estoy aplicando materia orgánica estabilizada, ¿cierto? Y al ser estabilizada, va a ser de una vida más larga en el suelo, no va a ser rápidamente metabolizada por los microorganismos en el suelo y transformada a minerales, ¿no es cierto? Y respirada, qué sé yo. Una fracción importante va quedando almacenada en el suelo, y con eso yo logro aumentar el contenido de materia orgánica en el suelo, no inmediatamente, pero en el mediano y largo plazo, ¿cierto? Bueno, entonces, si yo logro aumentar en un punto la materia orgánica en el suelo, hay estudios que mencionan que yo puedo retener 18,7 litros más de agua por metro cuadrado de superficie del suelo. Entonces, obviamente, al aplicar materia orgánica, que mejoro la porosidad, qué sé yo voy a aumentar el contenido de materia orgánica, voy a estar mejorando la capacidad de retención de humedad en el suelo. Y el estudio que yo leí dice, un punto que sube yo en materia orgánica, aumento 18,7 litros la capacidad de retención de humedad por metro cuadrado. Muchas gracias, Cecilia. Hay varias consultas. Consultan, si en la lombricultura no se logran altas temperaturas, ¿cómo se logra la sanitización? Sí, pues ese es el problema de la lombricultura. La lombricultura es muy buena y es complementaria con el compost, pero no puedo sanitizar por temperatura, o las lombrices se mueren. Lo que pasa es que al pasar por el tracto digestivo de las lombrices, muchas cosas, como semillas, también se digieren y no quedan viables, ¿ya? Pero no todas ellas. Entonces, en la lombricultura no tenemos 100% de sanitización como ocurre en el compost. Perfecto. Mira, acá una consulta de Tatiana Canturias desde Brasil. Quiere saber si recomiendas la adición de cal, yeso, fósforo e inoculantes microbiológicos durante la fabricación de compost. Mira, el fósforo nosotros lo usamos a través de roca fosfórica. Elaboramos pilas de compost y le ponemos un porcentaje de roca fosfórica porque la roca fosfórica, al entrar en contacto con pHs ácidos, se libera el fósforo. Es lo que pasa con el superfosfato triple, que lo exponen a ácido fuertes, ¿no es cierto? Y lo transforman a la roca fosfórica, le tiran un ácido y queda como superfosfato triple. Bueno, entonces, ¿nosotros qué hacemos? Sabemos que cuando el periodo de las temperaturas elevadas, el periodo termofílico en el compost, ocurre que el pH baja mucho. Entonces, cuando hacemos un compost, utilizamos como materia prima también roca fosfórica. ¿Ya? Entonces, esa roca fosfórica, al quedar expuesta a los pH ácidos, se libera fósforo y logramos tener un compost rico en fósforo. Pero no opino lo mismo de la cal, ni menos del yeso. Porque, bueno, en ambos casos aumentan el pH, pero pueden aumentarlo en forma extrema. Y lo que nosotros queremos es justamente que los microorganismos que viven en ese medio compost tengan las condiciones óptimas para multiplicarse, y para sobrevivir y para cumplir sus funciones. Entonces, al aplicar cal, que es óxido de calcio, o el yeso, que es sulfato de calcio, yo pienso que estamos cambiando las condiciones del hábitat de los microorganismos y no lo estamos favoreciendo. Entonces yo no recomendaría ni cal ni yeso.
pero sí roca fosfórica. Perfecto, muchas gracias. Acá. Julio Diez dice, yo dispongo de residuos vegetales, pero no de guano. ¿Qué podría hacer con él, ya que al no disponer de guano no lo puedo compostar en un residuo de materia orgánica como compost? Bueno, es lo que yo siempre digo, que yo prefiero hacer compost con guano porque me aseguro la relación carbono-nitrógeno. Se puede hacer compost con residuos vegetales si es que tú tienes algunos residuos muy ricos en nitrógeno. Por ejemplo, los rastrojos de las leguminosas o el corte del pasto, del jardín, que cuando uno lo deja amontonado, no sé si te has fijado, se calienta porque tiene contenido de nitrógeno, entonces se puede producir ese proceso de compostaje. Pero no es fácil, ¿ah? No es fácil poder regularlo en la relación carbono-nitrógeno para poder tener un compost de buena calidad que cumpla con todo lo que hemos estado conversando. Entonces, bajo esas condiciones es cuando yo sugiero hacer lombricompost y tener lombrices. Cuando tengo solo residuos vegetales y no tengo los residuos vegetales ricos en nitrógeno para hacer compost, entonces ahí es donde uso las lombrices. Sí, las lombrices se usan mucho en sistemas urbanos, donde en la casa vamos sacando los restos vegetales, ¿no es cierto? Y esperamos que se descompongan un poco y se los vamos entregando a las lombrices. Y ahí no hay tanto que sanitizar, ¿no es cierto? Porque no estamos aplicando guano, son los restos de la cocina, en definitiva, lo que le damos a las lombrices para que los transformen. Muchas gracias, Cecilia. Adolfo, ya voy con tu consulta, no te impacientes. Flor consulta. Cecilia, ¿recomiendas voltear antes? ¿Pero qué tan antes? ¿Qué criterio usamos para decidir el voltear según días desde que se armó la pila o en base a temperatura que va logrando la pila? En base a temperatura. En base a temperatura, 100%. Yo logro temperaturas más elevadas. Bueno, idealmente voy a tener un termómetro de pinchar, que el otro día tuve aquí en Furet y valían 12.000 pesos, o sea, no es algo tan caro. Y si no, por último, metiendo la mano, me quemo, hoy día no me quemé, está bajando la temperatura. ¿Te fijas? Bueno, entonces, alcanza las máximas y cuando empieza a disminuir, yo tengo que decir, ya, voy a voltear pronto. No esperar a que llegue a las temperaturas medias ambientales como señala en la literatura. Yo pienso que ya, estoy en 70 grados, en 70, chuta, voy en 65, ya, me voy a preparar, quizás no hoy día, pero mañana, ya estoy llegando a los 50, ya, ahí, ya no dejo que baje más allá de 50, volteo. Entonces, de esa forma, al mojar y voltear va a volver a subir y voy a tratar de mantenerlo lo más posible en la etapa termofílica, y de esa forma voy a cortar la curva. Perfecto. Y en esa misma tendencia consultan cada cuánto tiempo se puede voltear el compost. De nuevo la misma respuesta. Depende de las temperaturas. Si las temperaturas bajan rápido, voy a tener que voltear mucho más frecuentemente. Pero si no bajan, lo más probable es que pase más tiempo. Ahora, mi experiencia me dice que es como cada 15 días, con una pila bien hecha, ¿ah? Aproximadamente. Pero todo depende de las materias primas que usé, la humedad, todas las cosas, si las hice correctamente. Perfecto. Ya terminando con las consultas relacionadas al compost, ¿qué diferencia hay en los beneficios de usar compost versus bokashi? Mira, el bokashi es un compost que está inmaduro, ¿ah? Lo que pasa es que el bokashi se demora 8 días en estar listo, entonces inmediatamente después de que se enfría yo lo uso. Y al analizarlo, nos hemos dado cuenta que tiene niveles de conductividad eléctrica muy altos. Entonces, la gracia del bokashi es que nos permite tener una enmienda orgánica de rápida elaboración, ¿ya? Pero yo no puedo usarla en los mismos volúmenes o dosis con que uso el compost porque tiene conductividad eléctrica alta, salinidad. Entonces, si nosotros recomendamos 2 litros por metro cuadrado en el compost, con bokashi no podemos aplicar más de 1 litro, ¿ya? Ahora, si ese bokashi yo lo fabriqué
y lo guardé y quedó envasado en un saco, qué sé yo, como un mes por ahí y le di un par de vueltas, lo más probable es que las condiciones de él sean exactamente las mismas de un compost terminado, porque también ocurre que pasado un tiempo tiene una etapa como de maduración, así como la del compost, y se estabilizan las sales y queda, se puede usar en mayores dosis también. Muchas gracias, Cecilia. Voy a unir dos consultas para poder terminar con las consultas relacionadas al compost. Dice, ¿qué piensa de la adición de cenizas al compost y con respecto a la roca fosfórica en el compost? ¿Cuál sería su cantidad a utilizar? Bueno, nosotros usamos ceniza en cantidades pequeñas en las capas cuando le echamos tierra, ¿no es cierto?, espolvoreada, tiramos una capa y ceniza porque aportan algunos nutrientes, algunos minerales, ¿ya? Y no grandes cantidades. En una pila de 3 metros cúbicos, más o menos, que es la que yo les señalaba, de 1,5 metros por 1,5 metros, 1,5 metros, aplicar, no sé, por 2 o 3 paladas de cenizas en todo el volumen no va a afectar en nada. Con respecto a la roca fosfórica, nosotros hay una publicación que pueden revisar, después puedo mandar el link. Nosotros usábamos un 9% en relación en volumen, bastante roca fosfórica. ¿Ah? Y tuvimos resultados muy positivos en cuanto a ¿cómo se llama?, a concentración de fósforo disponible en la pila terminada, y después lo probamos con un cultivo que era extractivo en fósforo y nos dio muy buenos resultados. No necesitas aplicar esa cantidad, pero eso o menos que eso va a tener un efecto, digamos, en la pila, en el resultado final de la pila. Muchas gracias, Cecilia. Siguen llegando consultas, así que voy a retomar. Ahora para Adolfo, se repite bastante la pregunta de ¿en qué momento se debe incorporar el abono verde? ¿En floración, en botón, después de florecido? ¿O en qué porcentaje de floración debemos esperar para incorporarlo? Sí, bueno, el abono verde, lo que ocurre es que la planta genera el nódulo funciona, fija nitrógeno en las raíces debajo del suelo, y luego cuando ya la planta florece, empieza una competición con el nódulo, porque la planta lo que hace es que le entrega azúcares, y así es como el nódulo se desarrolla. Entonces, cuando ya ocurre floración, a cuando ya están las primeras vainas formándose, vainas pequeñas, las primeras cuajas, ahí ya la planta le deja de entregar azúcar al nódulo, y ese nódulo ya pasa a ser inactivo, y por tanto ese nitrógeno ya está fijado e incluso se está moviendo dentro de la planta. Entonces, cuando ya tenemos floración a primeras cuajas de vaina, ahí es cuando se tiene que incorporar, porque la planta ya hizo el trabajo de fijación de nitrógeno. Y no va a juntar más nitrógeno, no va a fijar más nitrógeno del que ya ha fijado a esa fecha, y también no ha generado todavía, no se ha secado, no ha generado mucha lignina, entonces todavía pasa a ser un abono muy verde, sino luego después ya pasa a generar caña, pasa a endurecerse. Muchas gracias, Adolfo. Consulta César Gallardo. ¿Por qué no se piensa en nutrición en vez de fertilización, considerando que esta última es solo de síntesis química o de sales solubles? Bueno, aquí viene un poco la diferencia entre lo que es orgánico tradicional, pero principalmente lo que es la producción de, cuando pensamos en intensificar, tenemos que agregar una fertilización química pensando en tener un rendimiento alto en altas densidades de plantación. O sea, quizás si queremos mantener poblaciones que quizás en Chile no se mantienen, pero sí en sistemas intensivos fuera, como 10 plantas por metro cuadrado, la planta no es capaz de explorar la cantidad de suelo para obtener esa cantidad de fertilizante. Y ahí es cuando nosotros hacemos las suplementaciones. Por eso también la suplementación de fertilización se llama ser muy parcializada, para que vaya siempre esta zona de raíces teniendo los nutrientes que necesita para poder sostener una producción intensiva, o sea, alta cantidad de plantas por metro cuadrado en un corto periodo de tiempo.
Perfecto, muchas gracias. Esta consulta va para ambos, así que ahí el que quiera responde primero. Dice, los rastrojos de paja de trigo o avena que quedan al cosechar y que generalmente se queman, en vez de quemar, si los incorporo al suelo, ¿cuánto tiempo se demoran en resultar asimilables para los próximos cultivos? Yo, No Cecilia, no. sé. Bueno, tiene mucha relación con la calidad del suelo y con la humedad, porque un suelo que tiene buenas poblaciones de microorganismos y humedad va a ser más rápida la descomposición. Si estamos en un suelo semiárido, sin humedad, sin actividad biológica, puede durar periodos mucho más prolongados. Entonces, ahora, bajo las condiciones en las que yo trabajo acá en la región de Ñuble, Biobío y al sur, que hay suelos de buena calidad y que tenemos bastante humedad, yo diría que en un mes podemos empezar a pensar en preparar el suelo o sea, tenemos que prepararlo antes, ¿no es cierto?, para que se incorpore y luego poder establecer los cultivos. Y estuve leyendo hace poco que se usan los digestatos, que son los residuos de la biodigestores, para activar la microflora en los suelos para descomponer más rápidamente los residuos de rastrojos. Entonces probablemente podría ser más rápido aún si es que incorporamos algunos microorganismos descomponedores al suelo, como por ejemplo los que están en los biodigestatos. No sé si respondo. ¿Estás de acuerdo, Adolfo, con lo que dije? Sí, hay un punto también a considerar, el tema de los aleloquímicos. Normalmente la paja de trigo, la paja cereal, tiende a generar aleloquímicos, por lo cual también no es recomendable sembrar justamente mientras el rastrojo no se haya incorporado completamente y haya pasado por lo menos un mes justamente en que también se haya tiempo de descomponer también todas estas moléculas más pequeñas. Muchas gracias a ambos, para también el don Dante que consultó. Les comento que seguimos nosotros con el ciclo de charlas. La próxima junta que tenemos con la tanda de charlas, tenemos la exposición de don Carlos Ruiz. Él es especialista en el tema de manejo de rastrojo, ha trabajado a lo largo de sus años en varios proyectos relacionados a esto, donde vamos a tratar específicamente esta temática, así que los invito desde ya para el día martes que continuamos con esta charla y ahí vamos a poder solucionar más de este tipo de dudas relacionadas a este tema en específico. Ahora esto va para Cecilia. Consulta. Al momento de regar, al estar lejos de donde llega la humedad, en este caso en el riego de árbol, la humedad al regar, ¿cómo lo absorbe el árbol, el abono compost, al aplicarlo en la canopia? Es que uno debiera regar también a la distancia donde están las raíces más absorbentes. Entonces uno no debiera regar pegado al tronco. Uno tendría que regar también, poner el lateral de riego bajo la proyección de la canopia, en el mismo lugar donde está poniendo el compost. Porque ahí está la mayor cantidad de raíces absorbentes. No sé si fui clara, si se entiende la respuesta. Sí, perfecto. Consultan, ¿cómo podemos evitar el hambre de nitrógeno al momento de incorporar abono verde? Bueno, a nivel químico lo más común es suplementar con urea, que es la de menor costo, y se hace también una aplicación asociada a lo que es la descomposición del residuo. ¿Puedo complementar? Por supuesto. Es que si es abono verde, tiene que incluir leguminosas, no habría hambre de nitrógeno porque hay un aporte importante de nitrógeno. Nosotros hicimos un estudio con Soledad Espinosa, que trabaja en estos temas, y llegamos a encontrar aportes de nitrógeno entre lo que era fijado por la atmósfera y los aportes del suelo, qué sé yo, que eran enormes. O sea, no me acuerdo en este momento, por aquí tengo anotado, pero
cantidades enormes de nitrógeno de haba, de arvejas, de lupino. Entonces, la verdad es que no hay hambre de nitrógeno, porque si son abonos verdes tienen que incluir leguminosas. Y ellas aportan nitrógeno. En el caso de la respuesta que dio Adolfo, sí responde a la consulta que hacía María Gabriela, que dice, ¿deben considerar hambre de nitrógeno cuando incorporan la paja de cereales? En ese caso, sí corre tu respuesta. Bueno, parece que estamos con las consultas, no veo que aparezcan más. Sí me gustaría leer acá, nos mandan saludos desde Venezuela. Le comento que las charlas que están siendo grabadas van a quedar disponibles en YouTube, en la página de YouTube INIA, una vez terminado este ciclo de charlas. María Jesús. Así es, en el canal de INIA Chile van a estar disponibles estas charlas y también las vamos a compartir a través de todas las redes sociales de INIA. Muchas gracias Cecilia, muchas gracias Adolfo. Les quiero contar que nuevamente la asistencia fue muy amplia, nos agrada mucho y son muchos asistentes que se están repitiendo de las distintas jornadas que ya hemos tenido. Además les aprovecho de compartir a través del chat la página de la Biblioteca Digital de INIA, donde pueden encontrar material de estos temas y de muchos otros que está desarrollando el instituto a lo largo de todo el país. No me queda más que recordarles que nos reuniremos el próximo martes 5 de agosto a la misma hora, por la misma plataforma, y los temas serán producción sustentable de cultivos con manejo de rastrojos y manejo sustentable de suelos con cubiertas vegetales en huertos de frutales y viñedos, dos temas presentados por investigadores de INIA Quilamapu y de INIA La Cruz, que son los centros regionales ubicados en la región de Ñuble y en la región de Valparaíso. Ahora bien, me despido, les doy un cordial abrazo y recuerden que todavía nos tenemos que seguir cuidando, por eso estamos con estos seminarios virtuales que nos ha permitido llegar a tantos países y a tantas regiones a lo largo de todo Chile. Un abrazo a todos y muchas gracias, y estamos leyendo todos los comentarios, de verdad que nos llena de satisfacción el cariño, la buena onda que nos van dejando a través de todos estos chats. Así que cariños a todos y nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana. Cecilia, Adolfo, muchas gracias. Saludos ahí a la región del Ñuble. Estás allá, ¿cierto, Cecilia? Muy bien. ¿Estás con ahí sí. No, decía, yo vivo en Bulnes, al sur de Chillán, muy cerca de Quillón. Había ahí alguien que saludaba de Quillón, así que estamos a minutos. Al lado. Mira, linda zona, y nosotros acá en la metropolitana que también tiene su encanto. Ya, cariño a todos, nos vemos el próximo martes y atentos a las redes sociales de INIA. Que estén muy bien. Chao. Chao. Chao, muchas gracias. Chao.